Este es un contenido exclusivo solo para seguidores de iVoox y del canal de YouTube en ese apartado que llamamos Libertad. Amigos que apuestan una pequeña cantidad cada mes, pero que son cruciales, primordiales para mantenernos aquí. Cada jueves, incluso en agosto, tendrán un pequeño contenido exclusivo de información general. Y solo para ustedes, ¿eh? Gracias Ángeles, Aurora, Tony, Maribel, gracias Francisco, Cristina, gracias a Jordi, a Vicente y a tantos más que siguen ahí con nosotros y nos apoyan cada semana con su presencia. Por cierto, en iVoox quiero darles especialmente las gracias porque somos miles ya los inscritos en iVoox y ahora mismo estamos prácticamente siendo el espacio más escuchado en iVoox este verano, cosa que les agradezco. Bueno, hoy, señores, hablamos de Martin Luther King. Estados Unidos ha desclasificado 230.000 páginas sobre el asesinato de Martin Luther King. Ya hizo algo similar con el magnicidio de JFK, lo prometió Donald Trump en campaña y ha colocado en internet links para poder acceder a información que hasta ahora era clasificada del FBI, archivos del FBI, informes de inteligencia. La familia de Martin Luther King, que tiene 2 hijos con vida, con 62 y 67 años, dicen que es un intento de desviar la atención del caso Epstein, que toca directamente a Trump. Una sobrina está de acuerdo en que se haga, están divididos. Más allá de los intereses o no de la familia, ¿quién mató a Martin Luther King? ¿Quién dio la orden? No hablo del autor material, que se sabe quién fue. No, ¿quién dio la orden? ¿Quién ordenó desde arriba ese asesinato de alguien capaz de mover a casi 300.000 personas en Washington? Este discurso es parte de la historia del planeta. Rafa Benítez, analista, escritor, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Albert, de estar de nuevo en tu programa. Oye, no se llamaba Martin Luther King, quizá deberíamos empezar por ahí, en la curiosidad de que su nombre real no lo conocemos la mayoría. Bueno, en realidad se llamaba Michael King Jr., igual que su padre. Lo que pasa es que su padre viajó a Alemania y quedó impresionado por el discurso o la filosofía que tenía Martín Lutero. Y de esta manera se cambió el nombre a Martin Luther King Sr. y también cambió el nombre a su hijo cuando tenía 2 años a Martin Luther King Jr. Hay que decir que este niño, cuando era un niño, era un prodigio intelectual. Era hijo de un pastor baptista y de una maestra. Y vivía nació en Atlanta, estado de Georgia, y además estaba bien situado, digamos que era una clase media. Y pudo acceder a una educación un tanto más privilegiada que muchísimos hombres, niños de color de aquella época, ¿no? Claro. El caso es que a los 15 años ya prácticamente entró a la universidad. Es decir, no acabó ni la secundaria y ya entró a la universidad y se doctoró a los 19 años en sociología. Claro. Increíble, un cerebro, un cerebro. Sí. ¿Qué le provocó esa lucha por los derechos civiles que le hizo popular y querido en todo el mundo? Bueno, la verdad es que él en el año 1955 comienza su actividad activista, para la redundancia, su actividad porque ve muy injusto las leyes de segregación racial que existían en su estado, sobre todo en los autobuses. Entonces, hubo un caso famoso que fue el caso de Rosa Parks, que fue una muchacha de color que se negó a dejar el asiento a un hombre blanco. En aquella época, las personas afroamericanas tenían que estar al final del autobús y ceder los asientos a las personas blancas que accedieran a él. Y si estaba lleno,
y una persona de color ocupaba ese espacio o ese sitio, tenía que cedérselo a la persona blanca. Pero ella no quiso, se negó y fue detenida. Esto removió digamos, los sentimientos y removió también el carácter que tenía Martin Luther King. Y además, él, como estaba muy impresionado por lo que hacía Mahatma Gandhi, la no violencia, propuso a toda la congregación negra, a la congregación de color de Atlanta, no usar el transporte público para sus desplazamientos, concretamente esa línea de autobuses. Claro, ocurrió que entró en crisis y casi fue a la quiebra, porque nadie lo utilizaba. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hubo muchos disturbios, agresiones a personas de color, su casa en Atlanta fue quemada, tuvo que huir, hubo verdaderos problemas en aquella época y ahí fue donde se inicia todo el activismo político de reclamación de derechos humanos de Martin Luther King. En esta documentación que ahora ha desclasificado Estados Unidos, deja claro, hasta donde has podido leer, porque acaba de ocurrir, quién asesinó o ordenó el asesinato de Martin Luther King. Bueno, quien ordenó el asesinato de Martin Luther King fueron altas instancias del gobierno de Lyndon B. Johnson, porque cometió, mientras él estaba reclamando derechos humanos para las personas de color, lo que sí que ocurrió es que lo dejaban más o menos tranquilo, de vez en cuando lo detenían, le ponían una multa, lo encerraban, lo condenaban a trabajos forzados, hacía diferentes cosas, pero bueno, entraba y salía y no se metía mucho. Pero en el momento que fue un fuerte opositor a la guerra de Vietnam, ahí es donde sí fue castigado por el gobierno de Lyndon B. Johnson, que causó su muerte. Obviamente le echaron la culpa a James Earl Ryan, que no fue el que disparó ¿Cómo que no? Tenemos fotografías de la época que están viendo amigos de YouTube en la que no hay ninguna duda de que fue él el que le disparó. No, en el año 1993 se celebró un juicio por parte de la familia de Martin Luther King, que además sale desclasificado en los documentos, donde se demuestra claramente que fue el capitán del policía de Atlanta el que fue el autor material, que no intelectual, del asesinato. Fue él el que disparó, el capitán de la policía. Eso se produjo dentro de una habitación de un motel, cerrada la habitación. Exacto, sí. Lo que pasó fue que encargaron a ese delincuente, un delincuente común, como fue James Earl Ryan, que comprara el arma, que alquilara la habitación, que estuviese por allí para hacer un supuesto trabajo de espionaje y tal. Él estuvo allá, pero el día del asesinato él no estaba. Y entonces el FBI puso una orden internacional de busca y captura y lo encontraron en Londres, cuando él iba a ir a Rhodesia, la actualmente Zimbabue, para poder refugiarse o alistarse a unos mercenarios, etc. El caso es que, ya como digo, en el año 93, y debido a numerosos testigos, la familia consiguió que se celebrara un juicio donde se demostró claramente, con más de 700 documentos firmados, y además el propio policía ya anciano lo reconoció, que fue él el que había disparado a Martin Luther King por órdenes de arriba, tal y como figuran en los escritos. Ese policía que estaba en la habitación del motel jamás cumplió ni un día de cárcel, claro, nunca fue culpable. No, en absoluto, en absoluto. De hecho, fue ascendido a lo que aquí sería como mayor, ¿no? Como un comandante. Entonces, él fue trasladado a otra ciudad y se supo muy poco de él durante los últimos 50 años, hasta que más o menos salió este tema. En realidad, desde él muere en el 68, pues 30 años aproximadamente es lo que se tardó en averiguar quién era este individuo. Nadie ordenó el asesinato de Martin Luther King sin permiso del presidente de Estados Unidos. ¿O sí? Claro, ¿O fue una acción encubierta de la CIA y del FBI? No, lo que pasó fue que Lyndon B. Johnson, de cara a la galería, cumplía una ley impuesta por JFK,
por Kennedy, en la que decía que todas las personas de color tenían los mismos derechos que los norteamericanos blancos en cuanto a situaciones laborales, de desplazamiento, de todo, ¿no? Y digamos que anulaba de alguna manera la segregación. Pero ¿qué ocurre? Que de cara a la galería eso era así. ¿Pero por qué era así? Porque se dieron cuenta de que el voto negro era muy importante y muy numeroso. Y como los demócratas eran en aquella época una izquierda, digamos, un poquito más suave que no un republicano radical, el radical lo votaban los blancos, pero no los negros o muy pocos negros, pero sí votaban mayoritariamente al Partido Demócrata. Para conseguir esos votos, formaron esa ley. Luego, más tarde, cuando vino la guerra de Vietnam, los primeros en ir a combate fueron las personas de color, los negros que se alistaban por masa, mientras los oficiales siempre eran blancos. Y luego, ¿qué ocurrió? Lyndon B. Johnson, de cara a la galería, decía que sí, que él respetaba ese tipo de ley, pero por detrás castigaba duramente la acción de revoluciones o manifestaciones, como fue en el caso de Selma. El caso de Selma en 1965, cuando un grupo de manifestantes de color en Atlanta se manifestaron por una paliza a un muchacho y fueron agredidos brutalmente por la policía con perros, mangueras de agua, unas porras, hicieron una verdadera masacre. De hecho, hay una buena película sobre el tema. Sí, sí. De ahí el famoso discurso que hemos oído un poco de él, he tenido un sueño, ¿no? Ese gran discurso histórico. Oye, Sí, Martin Luther King como JFK, una cosa es la figura pública, otro en privado. Son muy distintas una de otra. Sabemos de su familia, de sus numerosos hijos. ¿Cómo era su vida privada? bueno, Martin Luther King era muy promiscuo y además practicaba mucho el adulterio. Lo que tenía, él se había casado con una muchacha, Cornette, y ella estaba estudiando una carrera de canto y de artes, eh, no sé cómo se llamaban, las dramáticas y tal, ¿no? El caso es que ella tenía una carrera y quería salir adelante, pero él de alguna manera le obligaba a que siguiera la carrera de él. Entonces ella, bueno, se refugió y fue muy activista y además muy inteligente, era una chica sumamente inteligente y se ahogaba, asfixiaba. En una de las entrevistas decía que se asfixiaba estando en casa, cuidando de los 4 hijos. Claro. Pero Martin Luther King era bastante machista. Entonces, de alguna manera subyugaba a la mujer. No solamente contento con eso, sino que además tuvo más de 40 aventuras extramatrimoniales. Y una de las 40. más... Sí, 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 con más de 40 mujeres. Y una de las veces estuvo con un pastor que de alguna manera ultrajó a una chica con las que salían y Martin Luther King reyó la gracia, le reía la gracia a esto. Bueno, esto fue publicado, escrito por un autor que luego tuvo controversia porque toda la parte, digamos, afroamericana que veneran la figura de Martin, o veneran la figura pública de Martin Luther King, veían que en esas memorias eso quedaba un poco deligrante. Sin embargo, se demuestra en su propia autobiografía, cuando reconoce públicamente, y fue antes de morir, que sí, que él había estado con 40 chicas. Bueno, siempre decimos que hay que poner en situación cuando hablamos de situaciones de costumbres o morales, lo que ocurría en la época, ¿eh? Claro. Fíjense que la mujer de negra que estaba sentada en un autobús y el blanco le dice que se levante, era 1955, o sea que hace 4 días de eso. Hace 4 días. Es impensable para un europeo. Pero bueno, esa es la figura. Seguro que la documentación que acabamos de recibir desvelará más detalles. Sigue investigando, Rafa. Muy bien. Un detalle que quería aportar era que el famoso discurso que da en Washington sobre el monumento de Abraham Lincoln, el famoso Tengo un sueño, fue porque él tenía otro discurso preparado y dijo, yo he tenido un sueño
Y entonces una periodista que estaba presente le dijo, háblanos de ese sueño. Entonces rechazó los papeles que sus asesores le dieron y dio el mejor discurso que se podía dar sobre derechos humanos. Eso hay que reconocérselo. ¿Cómo es la vida? La casualidad. Pues sí. Lo que hace. Un abrazo, Rafa Benítez. Sigue revisando datos. Cuídate. Un abrazo. Gracias, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.